titulado La regeneración de la ciudad a partir de sus barrios, como título central o general del evento. Es un laboratorio que se ha venido promoviendo desde Caracas y Barcelona a partir del esfuerzo institucional de universidades como la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar de Caracas, entre otras, que buscan de alguna manera construir un archivo o un repositorio de información sobre los trabajos en materia de asentamientos autoproducidos o barrios, como los definimos en Venezuela, de los últimos 40 o 50 años, un archivo que puede de alguna manera registrar trabajos de investigación, estudios profesionales, planes y proyectos que se han hecho sobre esta importante materia, que en el caso de Venezuela no es menor, porque debemos recordar que la población que reside en este tipo de asentamientos alcanza el 50% de la población, independientemente de la extensión territorial que ocupe en cada ciudad. Por lo tanto, el trabajo en laboratorio es un trabajo que busca convocar a las mejores voces de estas dos ciudades, pero también invitados especiales. De hecho, hoy nos acompaña un invitado desde Boston, entre otras universidades que han venido apoyando esta experiencia, sean venezolanos o no, están todos bienvenidos a aportar sus experiencias sobre el tema de planificación, diseño urbano, el tema de cómo abordar este tema tan importante para el día de hoy, que es la sexta sesión. Vamos a estar tocando un tema que se refiere a alternativas para transformación urbana y cómo revertir el estigma de la pobreza. Eso va a ser explicado un poco más en detalle por mi compañera María Isabel Espinosa desde Barcelona, cuando presente a los ponentes. Cada sesión está siendo grabada para ser registrada, documentada en una futura publicación. Nos acompañan para ello tres distinguidos profesores que han venido actuando como relatores de las actividades, que son el profesor Carles Job de la Universidad Politécnica de Cataluña, la profesora Doris Tarchopoulos de la Universidad de los Andes de Bogotá, y presencialmente acá en Caracas el profesor Federico Vegas, que viene haciendo un trabajo importante de relatoría sobre las distintas sesiones y que a quien le va a corresponder presentar la relatoría de la penúltima o la última sesión desarrollada hace aproximadamente unos 15 días o 3 semanas. Le doy la palabra a Federico Vega. ¿Me dan un minuto, por favor? Permiso. Mientras ellos están. Sí, Sandra, adelante. ¿Qué tipo de esperar un ratito de la guía? Sí, claro, aquí está. Bueno. Adelante. Bueno, buenos días y buenas tardes, o buenos días y buenas noches. La relatoría, ¿qué significa en este caso? Bueno, no puedo relatar lo que vamos a hacer porque todavía no lo hemos hecho. Pero puedo referirme al título que tiene esta frase, revertir el estigma de la pobreza. Y lo primero que quisiera comentarle es que me abruma la manera en que se utilizan ciertos eslogans, ciertas palabras que tienen un peso enorme y que me parece que no están en nuestras manos. O sea, revertir el estigma de la pobreza es una frase tan fuerte. Hay que ver lo que significa estigma. Era la señal en la frente de los esclavos y la señal en la piel de los santos. También era un estigma. O sea, los estigmas no eran siempre malos, para decir que habían sufrido tanto como Cristo en la cruz. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos porque nuestra capacidad de incidir, particularmente en Venezuela, en este problema de los barrios, es mínima, dada la dimensión del problema. Entonces, yo siento que nosotros podemos delimitar un pequeño sector del problema, influir de una manera, con un modelo que tenga alguna trascendencia, o por lo menos ser cuidadosos con los conceptos. Van creando una imagen de la realidad. Por ejemplo, muchas veces veo que ya no aparece, pero se utilizó un momento dado la inclusión de los barrios y la ciudad. Utilizar barrios y ciudad al mismo tiempo, como si fueran dos entes que tienen que integrarse, es muy peligroso porque está acentuando el gravísimo problema que tenemos, que es que la gente considera que los barrios no son ciudad. Y hay que sembrar la idea de que la ciudad está compuesta de muchas cosas. Una de ellas son los barrios. Y lo más triste es que en una época bellísima, cuando Caracas justamente se estaba conformando, en
1600, por esos lares, se hizo un plano que se llamaba Caracas y sus barrios. Bellísimo, uno de los planos quizás más bellos que se ha hecho de Caracas. En ese momento la palabra barrio tenía el sentido maravilloso que aún tiene en algunos lugares del mundo. Y nosotros lamentablemente le hemos hecho muchísimo daño, sobre todo cuando lo marginamos, como ese titular, inclusión de barrios y ciudades. La otra cosa que quería tocarles es el problema que hay cuando, en otras palabras, por ejemplo, la palabra marginal. La palabra marginal tiene su razón de ser porque hay un evidente, uno inclusive lo siente espacialmente, visualmente, pero se nos olvida que existe una palabra que hay que incorporar al diccionario que es marginante. Hay un drama de una ciudad que ha sido, un sector de la ciudad que ha sido marginado, y hay un drama de un sector de la ciudad enorme que se ha dedicado a marginar. Yo creo que para entender el problema de los barrios no podemos ceñirnos a mirarlo solamente a ellos, sino hay que ver a la ciudad como totalidad y entender cómo a raíz del mediados del siglo XX se inició un proceso perverso de marginación. Ese proceso de marginación es justamente lo opuesto al urbanismo, que no tuvimos un urbanismo a partir de la mitad del siglo XX, sino un urbanicionismo, o sea, lo mejor del valle, lo más plano, lo más pleno, lo más bello, lo más accesible, lo más ciudad, se dedicó a urbanizaciones, que eran como retazos de colcha, donde estaban antiguas haciendas, donde la semilla que se sembró es la semilla menos urbana que existe, que es la vivienda unifamiliar aislada. O sea, que se crearon lugares de marginación. Evidentemente que eso tenía que tener un efecto, porque la gente en algún lado tenía que meterse, y la densidad y los usos de ese sector enorme, yo creo que sería el 80% del valle, se le negó a un sector de los caraqueños, de los ciudadanos caraqueños. Otra cosa que me ha preocupado es que hablamos de los diálogos Caracas-Barcelona. Ese diálogo no existe. Nosotros estamos en una situación, nosotros estamos en el infierno, y ellos están muy cerca del cielo. Yo creo que nosotros necesitamos, para tener un verdadero diálogo, primero tienes que aprender. Nosotros no estamos dialogando. Ellos están en otra dimensión, están en otra etapa del desarrollo, están enseñándonos a nosotros. Nosotros con quien tenemos que sostener un diálogo son con ese purgatorio que se llama Latinoamérica, donde hay casos ejemplares. El caso de Medellín es quizás el más utilizado, pero tenemos que dialogar con Barquisimeto, con Maracaibo, con ciudades medias como Turmero, Acarigua, y por ejemplo, tengo entendido, en Santiago de Chile, eso me dejó estupefacto, habían acabado con el problema de la vivienda. O sea, estaban empezando a tumbar viviendas fabricadas por el Estado que no cumplían con las normas lógicas del urbanismo, aquellos célebres bloques aislados. Entonces, no hay que ir a Barcelona. Barcelona está muy bien como sede, como lugar donde nos sentamos, donde nos reunimos, pero nuestro diálogo tiene que ser con nosotros mismos, con nuestra propia realidad, sobre todo siendo Latinoamérica, viniendo a Latinoamérica, de un mismo laboratorio. Todos nos originamos de la misma manera. Y es interesante ver, sobre todo ese proceso de pasar de lo que fue el proceso colonial, que formó, en el caso de Venezuela, el 95% de los pueblos nacieron ahí, en qué momento las diferentes ciudades se apartaron de ese modelo y qué ocurrió. Yo creo, tengo la impresión de que Caracas fue una de las que más se apartó y de manera más virulenta. Lo otro que me interesaba contarles, algo, un detalle muy que se puede considerar que no tiene que ver con esto, pero sí creo que tiene mucho que ver, que es el caso Fe y Alegría. El caso Fe y Alegría, por todo lo que yo he venido hablando, ha sido, en mi opinión, el que ha tenido el mayor efecto, más, bueno, al punto que se ha esparcido por el mundo, más exitoso, y es un modelo que está totalmente ajeno a lo que nosotros hacemos. Ellos sencillamente, yo lo tendría que resumir como un centro de información, un centro de reunión, de pensamiento y, por supuesto, de educación dentro del barrio. Ellos no, las aspiraciones han sido como más concretas, como más humildes y como más a la médula del problema.
y creo que todos los que han creado el sistema de Fe y Alegría le llevan una morena a todos los arquitectos y urbanistas que hemos enfrentado el problema en cuanto a resultados. No digo que tenemos que imitar a Fe y Alegría, sino tenemos que entender cuál es la clave de esas células que se siembran y que te han tenido ese efecto tan maravilloso. Y por último, les quería comentar algo que tiene que ver con esa voz apresurada mía, angustiosa, que es que en mi opinión, para el futuro, esto tiene que estructurarse de una manera distinta. Nosotros estamos con los resabios de los auditorios, donde uno iba físicamente a congregarse. Y entonces cada quien presentaba su ponencia y al final se discutía. Hoy en día los medios, este medio que estamos utilizando, nos permitiría, en mi opinión, que cada quien diera su charla con el tiempo que le hace falta para desarrollar sus argumentos. La charla de David Guberner, por poner un ejemplo que me conmovió, era fantástica, estaba llena de información. David Guberner, de por cierto, es acelerado, pero el pobre estaba casi que se le iba el aire y siempre estaba, bueno, estoy en tiempo, pero acá decirle, cálmate, tómate una hora si te da la gana. Si nosotros grabamos para el futuro, se graban las charlas, hay gente que tiene material para hablar 10 minutos, alguien que tiene material para hablar más, esas charlas están en la red, y entonces tú convocas a una reunión donde se va a discutir entre todos qué es lo que se entendió, qué es las preguntas que hay que hacer, las respuestas que hay que dar. Yo creo que sería más fructífero. En mi experiencia, sobre todo creo que fue la última, hubo la charla de Gubernet que parecía compactada, la siguiente charla era una persona que tenía menos que decir y parece que la alargaba, y eso me pareció absurdo. Y me quedé como, no me imagino que yo para conocer a Guberner voy a ir al archivo a buscar esta charla concentrada y apresurada que él dio. Entonces, yo creo que eso es sumamente viable. Y bueno, perdónenle, yo soy una persona que la verdad es que lo que le gusta es criticar, y quiero terminar diciendo que esto es un evento maravilloso y que por lo tanto tiene que revisarse para que sus frutos sean realmente fructíferos. Fíjense, lo van a ver al final de la charla, lo poco que vamos a discutir, porque vamos a estar cansados y ya va a quedar poco tiempo y vamos a tener esa sensación de premura para la parte más importante, que es el diálogo entre todos. Bueno, Federico, me hiciste una introducción fantástica. No, ¿Se escucha? Perfectamente. Ah, vale, me dijeron que estaba silenciado. Pero bueno, voy a empezar. Bueno, gracias, Federico. De verdad que una de las cosas que es importante en estos diálogos, que yo sí creo que son diálogos, pero la idea no es no entrar ahorita en un debate, porque se trata de calentar motores para los 4 ponentes que vienen. Y entonces, perdonen, pero tengo una cosa aquí que no entiendo. Bueno, en cualquier caso, listo. Bueno, en cualquier caso, la idea es calentar motores. Yo me voy como nosotros somos parte de los organizadores, los moderadores, yo me voy a poner a seguir el formato que tenemos y ver los resultados. De todas maneras, se trata precisamente de que los cuatro relatores sean de miradas diferentes y contribuyan esto no es un formato de charla, por lo tanto son formatos cortos que se precisan algunos temas y se intenta hacer una especie de estado del arte. Esa fue la idea principal de cómo estaban los programas. O sea, yo creo que esto, antes de entrar en un laboratorio, entonces la idea de esto yo lo veo más como un observatorio donde vamos a meter el ojo en diferentes temas, y que se llama Alternativas para la Transformación Urbana y Revertir el Estigma de la Pobreza. Yo quería simplemente agarrar el párrafo que todos nos leímos, o que muchos de nosotros nos leímos, donde habla de 3 temas y un párrafo general, y decir algunas cosas sobre esto. El primero era la nueva institucionalidad y el empoderamiento ciudadano comunitario.
El segundo tema era los cuerpos sociales de la ciudad, la comunidad como un valor para la reversión del estigma y de la pobreza. El tercer tema son experiencias de cooperativismo para el refuerzo de las capacidades comunitarias de gestión de las transformaciones socio-urbanísticas. Voy a hablar sobre 3 frases del siguiente párrafo que dice: miraremos de manera renovada el estigma de la pobreza urbana y el problema de planificar en entornos urbanos complejos. 2 anotaciones. Pobreza, estamos hablando de pobreza urbana, es diferente al concepto universal de pobreza. Yo quisiera bajarlo y aterrizarlo un poco en la ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante anotar que la pobreza urbana de un asentamiento irregular es diferente a la pobreza urbana de la ciudad planificada, y que además tiene ciertas especificidades. O sea, y con eso salimos del tema de la generalización, que creo que es muy importante. Por ejemplo, la pobreza urbana para el barrio de Ojo de Agua tiene que ver con que se usa la autopista Caracas-La Guaira como una avenida local. Entonces, en eso radica con todos los peligros y con etcétera, ¿no? En cambio, para un barrio como Petare, la pobreza urbana radica en que le toma 4 horas ir de su casa a su trabajo, agarrando cualquier cantidad de medios de transporte. Entonces, lo primero es eso, tratar de ser específicos en la mirada, la invitación a tener una mirada renovada. Yo en eso estoy con Federico, que me parece bien, vamos a darle la vuelta y vamos a usar lentes diferentes para ver este problema, porque si no seguimos logrando un poco lo mismo, ¿no? Entonces, aquí 2 cosas también sobre el tema de planificar en entornos urbanos complejos. Entornos urbanos complejos, ¿por qué? Porque no hubo planificación. Entonces, entrar en estas lógicas es diferente y por lo tanto la mirada atenta es importante, la buena mirada de la realidad, y además comprender entonces que son otras las lógicas y que hay algunos valores que hay que rescatar y visibilizar, porque las personas se organizan de una manera diferente, ¿verdad? Porque es diferentísimo. O sea, en el edificio mío, para una reunión de condominio van 4 personas. En el barrio hay una reunión y van la mayoría de las casas. Entonces, las lógicas son diferentes. Hay muchos sistemas de organización que ya están organizados de una manera diferente que hay que visibilizar. La segunda frase, y con esto, el tema de papel de los ciudadanos en la definición de los destinos de la ciudad y los territorios más allá del rol de las instituciones. Eso también me parece muy importante, y ahí traería 2 frases de Beth Galí que decía: el nuevo poder podría ser la ciudadanía, el nuevo poder en el futuro si no se le asfixia. Eso por un lado. Y otra frase que me encanta de Joan McDonald es que ser más, en vez de ser un problema, puede ser la solución. Y esa es otra frase que a mí me gustaría resaltar. Y para terminar, la metodología para revertir la pobreza a través de la educación como forma fundamental, como vía fundamental que pusimos para el desarrollo, etcétera. A mí me gustaría decir que el traspaso de conocimiento entre la comunidad y los técnicos, abogados, legal, etcétera, etcétera, debe ser en ambas direcciones. O sea, hay que hacer un traspaso de conocimiento en ambos sentidos. Eso es importante. Y con esto termino, y por eso el rol de las universidades y el rol de darle la vuelta a esto es importante. Y ya doy paso a los ponentes, doy paso a Caracas, que va a ser la primera lectura de los primeros 2 ponentes, se van a leer desde Caracas. Es así. Muchísimas gracias, María Isabel, por la aclaratoria. Y me toca, pues en primer lugar, presentar a la primera ponente, que es la profesora Mireya Lozada, que se encuentra acá presencialmente en la sala de sesiones de la Fundación para la Cultura Urbana de Caracas, a quien nos toca agradecer por su gentil hospedaje para esta actividad, y que además es un aliado
fundamental para este y otros tantos proyectos sobre la ciudad de Caracas. La profesora Lozada es doctora en psicología por la Universidad de Toulouse, en Francia. Es magíster en psicología social de la Universidad Central de Venezuela, en donde es profesora titular e investigadora, y donde ha sido directora del Instituto de Psicología y coordinadora de la maestría en psicología social. Desde el año 2000 ha participado en proyectos de construcción de paz y acompañamiento psicosocial a diversos sectores de la población de nuestra ciudad y del país, afectados por el impacto de la polarización política, la conflictividad social en Venezuela. Actualmente adelanta proyectos en el área de renovación integral a las víctimas de violaciones por derechos humanos y forma parte de la red de apoyo psicológico integrada por universidades nacionales y la Federación de Psicólogos de Venezuela. Muchísimas gracias, Mireya, por estar presente, así que le doy la palabra para que comience con su presentación. Saludos a todos los que, bueno, con quienes compartimos hoy este intercambio, diálogo, laboratorio, lo que decidamos. Bueno, es importante este intercambio, y gracias por la invitación y el recibimiento de la fundación, en el que hemos compartido en otros momentos. Y a Marisabel, que bueno, que es compañera de otras andanzas y alianzas, por supuesto. Bueno, voy a tratar de referirme a estos temas que a partir de la invitación y de la problematización que ustedes hacen, bueno, me tocan particularmente en el campo de lo psicosocial. Ya veremos por qué es esta noción de la cuestión de lo común la que guía sobre todo esa relación compleja y contradictoria, incluso en oposición entre polarización y convivencia, y lo que supone para el trabajo, bueno, que ustedes se están planteando y todos en este país, sobre todo en esta situación. Ok. Para situarnos y avanzar en estas temáticas y problematizar, tenemos que un poco situarnos en un contexto global local. Aquí hay algunas imágenes de ellas, de este contexto global local en el que actualmente confrontamos distintas dificultades. Este contexto post-pandemia ha aumentado las desigualdades, la discriminación, la pobreza, la invasión de Ucrania tiene efectos económicos y geopolíticos a nivel de mercados energéticos, inflación, entre otros. También alianzas y reequilibrios geopolíticos, conflictos, militarismo, armamentismo, cambios climáticos, límites en los modelos de desarrollo y sustentabilidad, y la lucha y defensa multicultural por viejos y nuevos derechos que se ha incrementado en este contexto. También, y eso es uno de los aspectos que ustedes señalan, el desencanto con la política, con los sistemas, regímenes, partidos, liderazgo, la crisis, el declive, el colapso de la democracia, que no es solamente en nuestro país, que ya conversaremos sobre esto, sino el auge de modelos autoritarios, dictaduras, neofascismos y populismo en diferentes regiones del mundo. También el cuestionamiento a modelos políticos de derecha e izquierda. Y sobre todo un incremento de la polarización sociopolítica a nivel mundial. Como vamos a ver, este contexto global local afecta todas las acciones que desarrollamos. En el caso de Venezuela, después de 23 años de revolución bolivariana, puede uno acompañar esa escalada del conflicto, y ha sufrido las consecuencias de esa escalada de conflicto. Esa escalada de conflicto, según Lederer, bueno, tiene esta ruta que empieza con tensiones latentes hasta llegar a la lucha descarnada por el poder. Venezuela enfrenta una emergencia humanitaria compleja, un nivel de corrupción, de impunidad y un éxodo migratorio que excede 7 millones de personas de población venezolana, es decir, un tercio de la población. Las graves violaciones de derechos humanos que han sido documentadas por la ONU y el CPI al punto de investigar crímenes de lesa humanidad. Se ha socavado la democracia, se ha consolidado el autoritarismo, y hay un mecanismo que tiene que ver con la polarización, que es la construcción retórica y judicial de un enemigo interno, que es el otro enemigo. El otro no es el tema identitario, no es la alteridad, es el enemigo a quien hay que eliminar, controlar o reprimir. Hay control de medios y libertad de expresión. En este contexto de Venezuela, ¿cómo lo vive la gente? ¿Qué dicen las calles? ¿Qué dicen el espacio urbano?
en relación a eso. ¿Cuáles son las respuestas, las voces? Voy a dejar pasar las imágenes para solamente dar una idea, sobre todo a los que nos acompañan desde fuera, cómo se expresa ese malestar social, ese sufrimiento social, ese duelo colectivo. El tema territorial es fundamental. Está marcado claramente en los espacios sociales, en los espacios urbanos. Ya. Anterior. Ajá. Esto es importante. Ese eje democracia, derechos humanos y convivencia, lo quiero, bueno, adelantar algunas ideas y problematizar en el marco de 3 grandes ejes problemáticos. La polarización y legitimación de la violencia y la consideración del otro enemigo que se ha dado en esa escalada de violencia en esos 23 años de revolución bolivariana. Un segundo eje que es la urgencia y la tarea de despolarización, pacificación y democratización, que supone un enorme desafío ético-político de construcción de ciudadanía y convivencia democrática. Esa es parte de nuestra tarea y es parte de lo que, bueno, el camino a recorrer. Quiero distinguir la polarización política y la polarización social. Este es un tema que vengo trabajando desde el año 2000. Polarización política, que en general refiere a 2 polos definidos en términos ideológicos en los sistemas de partidos, sobre todo en momentos electorales y debates de asuntos públicos que definía Sartori en el año 85. Pero Ignacio Martín Baró, en El Salvador, un jesuita con nacionalidad española, pero que se hizo salvadoreño y vivía en El Salvador, evaluó y trabajó sobre el tema de cómo la polarización social, que es como la postura de un grupo, supone la exclusión y la referencia negativa a la posición de otro grupo que es percibido como enemigo. En ese sentido, es polarización social, y sea en contextos electorales, debates, asuntos públicos, pero también en otros espacios. Esta polarización sociopolítica se transmite y se extiende a espacios familiares, espacios de cohesión y de protección social, a la familia, las comunidades, las iglesias, muchos espacios comunitarios. Eso tiene enormes consecuencias. Voy a decirlas en general cuáles son las consecuencias de la polarización que hemos estado evaluando desde al menos el año 2000, que empezaron a expresarse claramente. Hay un impacto enorme en el psiquismo individual y la subjetividad social. Esa polarización estimula factores emocionales e irracionales, invisibiliza las causas estructurales del conflicto, que son la exclusión, la pobreza, entre otros, desempleo, inseguridad, corrupción, agotamiento del modelo político, pero sobre todo genera una representación mediática del conflicto y sus actores, y esos actores, que son actores políticos en general en pugna, entonces es a quienes se le atribuye la gestión, manejo y solución del conflicto, excluyendo el resto de los sectores sociales. La polarización territorializa el conflicto, segmenta y criminaliza estados, ciudades, pueblos, regiones del país identificados como pro o contra. Eso tiene consecuencias en todos los planos, a nivel de política pública, a nivel de represión y control, de silencio, de control social. Hasta luego. Ajá.
muy importante es que requebraja los cimientos de la convivencia y la identidad social. No son la identidad social que define un sujeto individual y el sujeto colectivo queda invisibilizado. Son chavistas, en el caso de Venezuela, chavistas, antichavistas, opositores y gobierno. Y bueno, hay muchas categorías utilizadas en ese quiebre de la identidad social. Genera anomia y anarquía, estimula social e institucionalmente la desconfianza y la negación del otro. Es decir, fractura el tejido social que se deshilacha. Entonces, rompe los consensos sociales, las prácticas, las normas, los universos simbólicos compartidos, sean estos religiosos, culturales, deportivos, etcétera, ¿no? La historia se va, bueno, diluyendo y se va construyendo una historia paralela a una mentira oficializada. Empobrece el debate público porque se instrumentaliza política y mediáticamente las problemáticas sociales. Además, no importa cuál es la problemática ni su solución, sino quién dice qué y a quién beneficia. También se genera una estigmatización, unas representaciones estereotipadas de clase, género y etnia. En ese sentido, comparto absolutamente lo que plantea nuestro... Sí, Federico, porque estigma, según Erving Goffman en 1963, refiere una marca, una señal, un atributo deshonroso y que desacredita a la persona o a los grupos que los poseen. Pero son muchas las dimensiones, pueden ser físicas, psicológicas, socioculturales, que de alguna manera delinean esa seña y la marca, ese atributo. Entonces, está allí, puede afectar desde el punto de vista de la clase, del género, la etnia. Entonces, la representación de la pobreza no es solo una pobreza que entiendo lo que ustedes exponen en relación a la pobreza urbana y las formas que ella toma. No, es que dentro de los sectores pobres o la pobreza urbana hay muchas otras formas de estigmatización y de señas, de marcas, de exclusión. Bueno, la polarización también deteriora la protección y la defensa de los derechos humanos, incrementa el militarismo y el uso de armas, pero sobre todo, y en Venezuela y en algunos países de América Latina, y ahora estamos viendo en otras regiones del mundo, cómo la polarización legitima la violencia como un eficaz mecanismo de control y social y político. En la medida en que el otro se vuelve enemigo, no logro trabajar conjuntamente, no tengo consensos ni podemos apostar a soluciones y trabajo colectivo. Entonces, ¿es posible despolarizar? Es posible en el caso, por ejemplo, de Venezuela, después de 22 años de esa polarización que se ha tomado todos los espacios y que se ha instrumentalizado políticamente. Sí es posible, según Martín Baró. ¿Por qué? Porque hay una fatiga de las posiciones polarizadas porque se da en un prolongado conflicto que no tiene triunfador. Aquí decimos, bueno, Maduro sigue en el poder, la oposición no ha podido, pero tampoco ninguno de los dos. O sea, no hay un triunfador en el sentido de que no ha sido aplastada totalmente, porque si algo sabemos es que si bien hay todo un sistema de control y de poder social, también hay una resistencia social enorme. También la polarización se quiebra porque choca con el esquema de la realidad, porque buena parte, por ejemplo, en los barrios puede haber sectores de un lado o de otro políticamente, pero sin embargo su vida cotidiana requiere redes de apoyo, ayuda mutua que se siguen manteniendo. Entonces esa realidad va en un sentido, no siempre, pero va en un sentido en algunos casos distinta a lo que es esa polaridad amigo-enemigo o el otro bueno, que a quien no reconoce. Y la polarización también se fatiga porque el sufrimiento personal y colectivo es demasiado elevado. Tiene unos costos muy altos desde el punto de vista psicosocial. Hablamos de trauma, genera miedos colectivos y un sufrimiento ético-político enorme. Entonces, en ese contexto tenemos que reconstruir el tejido social. En situaciones post-conflicto vamos a conseguir que hay una agudización de los problemas estructurales. Hay nuevas problemáticas y otras exclusiones. En el caso de los sectores de los más desfavorecidos económicamente,
Se ha incrementado la precariedad del empleo y el acceso diferencial a bienes y servicios. Vimos las imágenes, el agua, el gas, la electricidad, todas las carencias en ese sentido. Pero también en el tema de la pobreza hay viejos y nuevos pobres. Y esos pobres y esa pobreza, y viejos y nuevos ricos, una élite militar, o lo que se llama en Venezuela otro sector, que es una nueva élite, que bueno, los enchufados o lo que van generándose una brecha social que también tiene que ver con un aumento de esa brecha social en este momento, que por cierto las encuestas realizadas por la Universidad Católica Andrés Bello dan cuenta de esa brecha, porque el porcentaje de pobreza en Venezuela se ha incrementado. Y bueno, y el tema de los salarios, bueno, ahí están las manifestaciones cada día. Entonces, eso nos lleva a reconocer también, en ese contexto post-conflicto, un nuevo equilibrio de fuerzas políticas y sociales. Y tenemos que considerar ese reequilibrio y ese impacto psicosocial en cómo afectó a la población, cómo afectó a esos barrios, a las ciudades, a las urbanizaciones, a las regiones, pero cómo está afectando a una diáspora enorme también. ¿Cuáles son las demandas reales de la población? Entonces, ¿cómo hacemos para favorecer la autonomía y las formas de organización y responsabilidad ciudadana luego de 22 años de un régimen que ha incrementado el mecanismo de, bueno, clientelar de la renta petrolera, que en la democracia representativa estaba presente, pero que aquí ha tomado formas, bueno, tremendas, porque además están controladas y favorecidas por una organización comunitaria dentro de los barrios, que están controladas por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, esa autonomía hay que rescatarla, y esas formas de organización que las comunidades tenían, ¿no? También entonces hay que apoyar la reconstrucción de las redes de apoyo y la solidaridad en esas comunidades que están fragmentadas por la violencia, por la polarización, pero también por el impacto de la migración, porque muchas familias, muchas jóvenes se fueron. Bueno, la migración ha dejado, ha desestructurado lo que es lo que llamaba Alejandro Moreno, el padre, él hablaba de la convivialidad venezolana, que en todos los espacios se expresaba, pues está afectando ahora la convivencia también. Y bueno, y hay un problema, hay un duelo, pues, que habría que luego favorecer por la vía de la reunificación familiar. También tenemos por delante que arraigar experiencias colectivas de memoria e identidad social. Tenemos que resignificar quiénes somos después de esta emergencia humanitaria compleja y después de bueno, el impacto que ha tenido esta experiencia en la población a nivel individual y colectivo. Bueno, tenemos por delante, para finalizar, un desafío ético-político enorme. Se trata de construir ciudadanía y la convivencia democrática. Devuélvela, por favor. Y eso tenemos que hacerlo atendiendo los valores comunes en una lógica que tiene que ver con lo global, con lo regional y con lo local. En ese sentido también comparto con Federico el tema de que no solamente son la ciudad de Caracas, sus barrios, el interior, cada región tiene sus particularidades, ni hablar de la situación que están viviendo nuestros indígenas, que también tienen además un tema también de cultura tremendamente afectado desde el punto de vista del patrimonio ecológico. Ajá. Pero también a nivel regional, ¿qué está pasando? Y cómo la lógica bueno, y las secuelas del socialismo del siglo XXI en América Latina también va a incidir en esa construcción de ciudadanía y convivencia democrática. Tenemos que propiciar, y en ese sentido comparto con ustedes, ya lo señalaban ambos, el tema de la educación. Tenemos que propiciar valores y favorecer valores de dignidad, participación, solidaridad, diversidad en el medio de esta catástrofe humanitaria y desmontar y resignificar el otro desde una alteridad, bueno, que dignifique ese otro.
También tenemos que desarrollar una ética comunicativa en estos tiempos de posverdad, en donde las noticias falsas, la política espectáculo ha hecho, bueno, tiene un impacto enorme y que justamente por allí se contribuyó también mucho a construir esas representaciones del otro enemigo. Tenemos que favorecer una cultura de paz inclusiva y sustentable. Bueno, ese ejercicio pedagógico debe favorecer el diálogo, los derechos humanos y la democracia. Es un trabajo enorme que tenemos que adelantar. Bueno, cuidando la esperanza, como dice esta manifestante, pero también, y la única forma de hacerlo, es a través de la unión y la diversidad, que sé que hay que reconocerla, pero si no unimos en un proyecto común y un norte común, por eso el sentido común, lo común es que está fracturado, que está siendo utilizado, pues es eso, también esa reconstrucción, esa unión va a favorecer eso. Bueno, dejo hasta ahí y después podemos conversar. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Mireya Lozada, con un aplauso acá. Gracias. Yo creo que, bueno, después de esta lúcida disertación sobre el contexto político-social en que nos movemos, tenemos que escuchar a nuestro segundo ponente, que es el profesor Robert Cowherd, quien se conecta desde Boston y a quien voy a presentar. Debo aclarar que me va a tocar la difícil tarea de intentar traducir lo que va a presentar Robert. No soy traductor profesional y espero poder hacer lo mejor posible para que aquellos que no logren comprender en la lengua directa, es decir, el inglés, lo que plantea Robert con imágenes y textos, pues yo trataré humildemente de hacer unas pequeñas acotaciones para tratar de descifrar. Robert Cowherd es profesor del Instituto Tecnológico de Wentworth en Massachusetts, en Boston. Desde 2007 colabora con el arquitecto Manuel Delgado y también Ignacio Cardona en 5 estudios de diseño centrados en la ciudad de Caracas. Juntos, Manuel y Robert han organizado eventos como Diseñando para la Vida, 2008 y 2013, que llevaron adelante con colaboradores de Caracas y Medellín en la sombra. Una tercera serie de eventos, Diseñando para la Vida, comienza pues, específicamente mañana en Boston con una exposición de Ignacio Cardona, profesor venezolano, actualmente radicado en Boston, que muestra los mejores trabajos de más de 160 proyectos de estudiantes de la Universidad del Instituto de Wentworth, con sede en Caracas, específicamente en el tema de asentamientos espontáneos. El corazón de estas colaboraciones se encuentra la articulación de los principios básicos de trabajo, de la práctica, del diseño, a principios del siglo XXI. Estos principios serán el foco del simposio Designing for Life en septiembre, organizado en torno al inicio de un nuevo programa de maestría en urbanismo en esta institución. Robert, en particular, vivió y trabajó en asentamientos informales de Java, en Indonesia, durante la mayor parte de la década de los 90. Su tesis doctoral del 2002 explora el papel del diseño y el desarrollo en la Yakarta, Indonesia, a finales del siglo XX, como instrumento de construcción y control de la identidad nacional. Es el autor más reciente del título Batavian Apartheid o Apartheid Bataviano, Mapping o Mapeando Cuerpos y Construyendo Identidades, Decolonizando el Bambú, que es un trabajo sobre el cual seguramente nos va a hablar el día de hoy. Adelante, Robert. You can go ahead and I'll tell you when I need to make a break in order to make a translation. Thank you. Okay, thank you very much. And thank you for your patience allowing me to speak in English. I also want to express my gratitude to Manuel Delgado, who from the beginning of our conversations in 2007 has offered me the generosity of spirit that has only grown and expanded as he introduces me to all of his friends, all of you here. So muchas gracias. The main idea of this presentation is born out of my experiences living and working in the kampung of Indonesia. And the main principle that I think is worth highlighting in this discussion is a difficult word. The word is reflexivity. But the importance of this is that there is a reciprocal relationship between the physical and the social. And of the two,
the social is the more important of the two. And I think that's what these examples will demonstrate. Is that a good place, Franco? Yes. Gracias, Robert. Robert inició agradeciendo al arquitecto y profesor Manuel Delgado, también del Wentworth Institute of Technology, pero venezolano de origen, un ilustre arquitecto de esta ciudad, que de alguna manera lo presentó a Caracas y le permitió acercarse a temas como este a través de las universidades, de distintos cuerpos de investigación, y que de alguna manera también lo acercó a Barcelona, a la Universidad Politécnica de Cataluña. Y en particular, la presentación que quiere hacer Robert tiene que ver con estas dos frases que están escritas en pantalla, que tienen que ver como con la idea del campún como un elemento que anticipa una futura condición de integración parcial, o esa noción de la relación recíproca entre lo físico y la comunidad social, ¿no? Un término que a veces utilizamos por igual. Él lo define en inglés como reflexivity, que es como, sí, pero también está basado con la idea de reflexionar a partir de esa reciprocidad de las relaciones entre lo físico y lo social, pero en particular dándole énfasis a lo social, según lo plantea Robert. Go ahead, Robert. Okay. So the spirit of this is really in extending the south-to-south exchange between Indonesia and Latin America through the institutions of Europe and North America. This is very much the spirit of much of the work of our colleagues, specifically Hota Samper, who has done extensive research in Medellin, where he comes from, bringing it to MIT and now to the University of Colorado at Boulder. And the larger context is that the world is filled with self-produced communities that have certain distinctions from between one and the next. The distinction that we will look at in Indonesia is the distinction of an intensive operation of mutual self-help in the Javanese term gotong royong. Okay, can you go back a la imagen anterior, por favor? Sí, en principio Robert se refiere a un trabajo que busca establecer paralelismos o lecturas compartidas entre lugares diversos del sureste de Asia con América Latina. En particular se refirió al trabajo de este investigador colombiano, J. Samper, quien estudia el caso de Medellín en MIT, donde fue investigador, su tesis doctoral creo que la hizo allí, y luego la trasladó a la Universidad de Colorado para tratar de alguna manera construir estos atlas sobre informalidad que precisamente buscan registrar diferencias o similitudes en las condiciones de estos asentamientos en distintas latitudes del mundo, y por otro lado a esta noción que busca en una esfera más amplia tratar de entender cómo estos procesos sociales basados en la cooperación o la autoayuda contribuyen a que estos pequeños barrios que en las culturas asiáticas se definen más bien como villages o pequeños poblados o comunidades o pequeñas villas que pueden tener un calificativo distinto, pero que tienen esa noción de pequeños pueblos que de alguna manera se dejan ver de alguna forma en la imagen y que tienen nomenclaturas propias en lugares tan distintos como China, como Turquía o como Indonesia. Adelante, go ahead, Robert. Okay. The demonstration of how the social exchange works is most clearly evidenced in the tradition prior to colonialism of Sambatan, where the members of the village produce the building. They bring each element to the wedding party, and the party goes on for days with the families providing food for everyone, and the guests at the party provide the building materials, and they construct a home for the new family. Okay. Robert está planteando un tema que creo que es fundamental, que tiene que ver con la idea de cómo este intercambio social, que es previo de hecho a la colonización de estos sectores del sureste de Asia, se definen a través de un proceso de construcción físico-espacial, como es la vivienda, que va a compartir una pareja o un matrimonio, en donde una de las partes provee de los materiales
propios, locales, naturales, que se toman del propio medio para la construcción de la estructura que habrán de habitar, que es de alguna manera lo que se dice en esta frase que habla el Sambatán como una economía del regalo, en donde los elementos constructivos son parte de los regalos de la boda, la casa que se va a construir, forma parte de una actividad previa a la recepción social del matrimonio, que dura durante un periodo de tiempo bastante prolongado, construyendo de alguna manera la vivienda, pero también el poblado, y renovando la estructura social que la acompaña. Go ahead, Robert. And fast forwarding to the colonial period and the post-colonial period, when the Dutch colonial authorities banned the use of bamboo and thatch for hygienic reasons, it required the professionalization of construction. But still, both under colonialism and after colonialism, the Kampong Improvement Program supplies the materials and the expertise, and it's the members of each community that actually do the construction themselves. Ok, un poco saltando al periodo ya colonial, incluso al periodo postcolonial, durante los cuales de alguna manera se llegó incluso a vetar el uso del bambú como un material para la construcción de viviendas por razones sanitarias o de salud pública o de las viviendas o de las familias que habitaran estas viviendas. Robert, bueno, plantea lo que ha sido esta experiencia de Yakarta a través de programas de mejoramiento de estos recintos llamados Kampung como proyectos de infraestructura que en particular, como lo dice acá, ganaron hacia el año 80 el premio Aga Khan de arquitectura en asentamientos de este tipo, tratando de alguna manera rescatar las propiedades de estos materiales para la reconstrucción de estas tipologías de vivienda y las comunidades en las que ellas se desarrollan. No sé si lo hice bien. Adelante, go ahead, Robert. When the Japanese came in, they brought their own formal top-down control hierarchy, and they adapted it to the kampung structure in Indonesia. And after World War II, the dictatorship of General Suharto extended these systems as a top-down surveillance mechanism. But since the overthrow of Suharto, civil society movements have reversed the hierarchy of power, and they have used the same structure to hold their local government officials accountable to the people. Ok, básicamente lo que plantea Robert es que a partir del año 1942, con la aparición en la esfera política de los japoneses, se plantea un sistema multinivel, pero que en realidad va de arriba hacia abajo para controlar el desarrollo de estos asentamientos, pero que luego se transforma en un sistema de monitoreo, de control político y social de las jerarquías de estas comunidades, lo cual terminó desarrollándose o se va haciendo más sofisticado como un instrumento de control político total hacia el año 98 con la imposición de la dictadura de Suharto, como lo dice acá claramente en la imagen. Adelante, Robert, go ahead. And in more recent times, we see the kampung improvement efforts carried on by local authorities without the guidance of the national government. And it reinforces many of the complex relationships that exist within these urban villages of the kampung. Ok. Robert plantea que en tiempos recientes, desde la participación de esferas de gobierno más locales, de menor escala, se desarrollan estos procesos de cooperación mutua, en donde se manifiesta, evidentemente, como la frase en el medio ambiente de estas comunidades definidas como barrio o kampong, como se definen en China, en otros lugares, en donde de alguna manera la aparición o la reaparición de estos materiales y procesos constructivos son parte como una estructura no solamente física, sino también social, de cooperación y de trabajo compartido, que también existen en otros lugares como Venezuela, que tienen otras características. Adelante, go ahead, Robert. Researchers have done some excellent work in looking at the symbiotic interplay of the communities in the kampung and the local business districts of the formal city adjacent to it, and find that it is not at all parasitic, but very much a symbiotic relationship. Ok.
Acá está planteando un término que tiene que ver un poco con lo que decía Federico al principio, de esa relación entre estos asentamientos y el entorno urbano, desde una perspectiva de una relación que puede ser simbiótica, entendiendo las interdependencias de estos asentamientos o conjuntos más vecinales y la ciudad del entorno, a partir de esfuerzos físicos por integrar o conectar a estos lugares, como se deja ver un poco en el mapa, pero tratando de plantear una relación de interdependencia, como de equilibrio entre las partes, y no una relación de dependencia, si se quiere, forzada, o donde simplemente se excluye o se separa un lugar del otro. Un poco como lo interpretamos. Go ahead, Robert. In fact, some people have used the social obligations of the local community as a reason to move out of the local community, not just for a better quality of housing, but to liberate themselves from the obligations of these social connections that work as insurance, childcare, welfare, pension, all of these functions that have been formalized in the West. These communities have taken on those functions themselves. Ok, acá Robert plantea una situación muy compleja que tiene que ver con los procesos que a veces implican la reubicación o el abandono de estos conjuntos de asentamientos, si se quiere, más orgánicos, autoproducidos, por estos nuevos desarrollos o de viviendas de sustitución, a donde se pueden trasladar algunas de estas familias, un poco para deslastrarse de los procesos, si se quiere, de control político o de la asistencia social que se recibe a través de los beneficios de beca o de asistencia que se pueden tener en estos espacios de la ciudad. Go ahead, Robert. So I'm going to abbreviate some of this and move more quickly in the interest of time. So I'll go through a few slides where the outcome is that these people who previously kept a secret of where they came from, the stigma is in the process of being reversed, that people are now proud of having come from the compound. Okay. Acá Robert está planteando un tema que es importante, que es la noción del orgullo que tienen las familias que vienen de estos lugares, que en otra época no era así, sino que más bien al contrario, se entiende con honestidad, con orgullo, con dignidad, el hecho de la preexistencia, en la medida también que estos lugares pueden ser productos de intervenciones artísticas, culturales o arquitectónicas que buscan también mejorarlos y hacerlos parte de la oferta general de la ciudad, y no como un elemento aislado, aparte, segregado. Go ahead, Robert. So I'm going to jump past the connections that you all know better than I do of this example, and move to my final point, which is a case study that I experienced in responding to the 2004 earthquake and tsunami at the tip of Sumatra, where some 221,000 people were killed by the tsunami. Acá, bueno, Robert nos paseó muy rápidamente por 2 o 3 experiencias en Latinoamérica, incluida Caracas, en donde vimos una foto de una visita que hizo Robert acá, un trabajo de investigación sobre algunos barrios caraqueños, pero también se mueve muy rápidamente lo que él quiere desarrollar como el punto final de su presentación, a lo que fue el efecto del tsunami en el 2004, en diciembre, que arrasó con una inmensa extensión de territorio y de población, que si entendí bien, estamos hablando más de 200.000 personas en un lugar como este, y que él quiere abordarlo como lo que significa este decrecimiento de la población original a una población que se reduce sustancialmente con la transformación del territorio. Go ahead, Robert. So the original response by the authorities was to put a fence around the coast and tell the villagers that they were not allowed to move back to this area. It was too dangerous. Almost immediately, signs went up declaring that the land would be used for luxury resorts. And fortunately, the national authority reversed this decision and invited the people to reclaim ownership of their lands.
Okay, acá está planteando una situación trágica que se dio cuando el gobierno toma control de la emergencia que se produce en ese lugar, y básicamente lo que se hace es definir unos polígonos territoriales que luego son cercados o confinados para evitar el regreso o el repoblamiento del territorio por los habitantes originales, ya que estos territorios van a ser reservados para desarrollos turísticos de resorts o de complejos vacacionales, y evitar el proceso de reinstalación de estas familias en estos territorios declarados como zonas vulnerables. Go ahead, Robert. The technical authorities declared that no one was allowed to rebuild until their municipal staff of 7 people could go out and measure the land and approve the title ownership of the land. And so the response was, no, we can't wait. We have to do this ourselves. And so my group actually trained the survivor communities how to measure their own land. And that was the beginning of the 4-step process of rebuilding using the strategies of informal self-production. Okay. Acá hay un tema que ocurre, que es importante, que tiene que ver con la propiedad del suelo, que de alguna manera obligó al municipio a desarrollar mecanismos que permitieran a estas comunidades a determinar los lotes que ellos ocupaban originalmente y a reconocer de alguna forma la propiedad que tenían sobre esas preexistencias para poder organizar o no los procesos de reocupación en determinados territorios, ¿no? Un proceso que se quiere de vuelta, pero que tiene que ser coordinado desde la perspectiva de la autoridad municipal. Adelante, go ahead, Robert. The theme behind each of these steps is when they were told they could not claim their titles, they rebuilt their title documents. When they were told that they could not plan their community to build back better, we sat with them and we worked out new infrastructure planning. And when that room for infrastructure impinged on their private property, we redistributed the land in a strategy that Marisa is an expert on called land readjustment. Bueno, básicamente, si volvemos atrás a la primera imagen, a las 3 anteriores, básicamente lo que ellos hicieron fue contribuir con la comunidad para entrenarlos en el proceso de darles herramientas para poder tratar de reconocer los derechos sobre los títulos de propiedad de esos territorios, esas parcelas que venían ocupando, orientarlos sobre el proceso de diseño para la reconstrucción de la infraestructura a partir de estos planos que vimos en la imagen anterior y en esta nueva imagen que muestra cómo se podían mapear estos procesos para tratar de armar como este collage de retazos de parcelas o de lotes que existían previamente y que podían ser reconstruidos, un poco haciendo alusión a algo que Marisabel Espinosa ha trabajado constantemente sobre los derechos de tierra, los llamados condominios o las propiedades condominiales en Caracas, pero que es de alguna manera un proceso equivalente que se hizo a la inversa, en este caso por la erradicación un poco de la preexistencia, ¿no? Adelante, go ahead, Robert. When the community of engineers said we must prevent these communities from rebuilding their houses, we should put armed guards around the perimeter so people do not build back their homes. We actually started a movement where the aid community would drop materials near the entrance to their village, just like the Kampong Improvement. And then we published a comic book training people how to build concrete foundations properly to resist the next earthquake. Básicamente, cuando las autoridades municipales y los expertos en el área de geología, tecnología, establecían que no había posibilidades de retornar a ocupar estos territorios, llegando al punto incluso de confinar estos espacios, ellos se concentraron en que este proceso se tradujera en una suerte de historia animada que pudiera contribuir a que las comunidades tuvieran herramientas tecnológicas para poder hacer que el proceso de reconstrucción cumpliera con las normas sísmicas o de otros tipos que permitieran, digamos, garantizar o minimizar
el impacto de un evento natural equivalente en futuros desarrollos. Es decir, es contraponerse a la visión de la prohibición a partir de mayor información y capacitación de la comunidad para poder reconstruir eficientemente sus viviendas. Go ahead, Robert. So the final slide is showing that when the municipal authorities forbid the villagers from rebuilding and replanning their communities, the national authority who had taken control of the national reconstruction effort, he intervened. He came to our village. He saw the land redistribution effort. He saw that we were bringing the methods of self-construction learned in the kampong of other places to rebuild the formal city of Banda Aceh. He embraced it. He got the municipal authority to declare August 2005 to be Village Planning Month. And they spread these efforts to over 600 villages. And it was declared the most successful post-natural disaster reconstruction and rehabilitation program in the world. And it all comes out of the application of self-production methods learned from the kampong in Java. Básicamente lo que muestra esta imagen, la anterior, if you can go back, Robert. Básicamente es que con la reaparición del gobierno central por encima del gobierno municipal y experimentando o descubriendo lo que habían sido los resultados del proceso de trabajo con la comunidad para organizar y formalizar el proceso de reconstrucción basado en la filosofía del kampong, pero, digamos, mejorando las infraestructuras, los servicios, la organización de los espacios públicos. De alguna manera el proceso no solo se replica en más de 600 otros poblados que fueron afectados por este fenómeno natural, sino que se declara o se desarrolla como una fiesta en honor a este proceso, el mes de la planificación o el Día de la Planificación Nacional, como un proceso que reconoce lo que significó este proyecto para la construcción de las viviendas, sus equipamientos y sus espacios públicos, que de alguna manera ha obtenido premios muy importantes como los que se muestran acá en pantalla. Go ahead, Robert. And now the community is thriving, and the visions that were originally sketched out by some of the participants in our process, actually some of them were built, including this escape building, which hopefully is only used for parties, but in the meantime, it's a very strong psychological comfort to know that if this happens again, there are improvements in place. So thank you very much. Thank you, Franco, for translating. I'm very grateful for this opportunity. I look forward to the conversation. Thank you. Bueno, con el agradecimiento de Robert, básicamente lo que mostró en la fotografía anterior era cómo esa área arrasada que vimos en la primera imagen satelital había permitido trasladar los criterios del proceso de planificación a un área que se fue desarrollando progresivamente con los criterios propios, y este edificio que aparece a un lado es como la única evidencia de lo que hubiera podido ocurrir allí en el resto si no hubiera ocurrido un proceso tan interesante como este para la comunidad y para el entorno en donde ya se desarrolla. Gracias, dice Robert, a todos, y bueno, y espero haber hecho el trabajo de traducir correctamente lo expresado. Gracias. Bueno, gracias. Segunda profesión. Buenísimo estuvo. Cambio a Barcelona. Marisabel, te toca presentar a las dos siguientes invitadas. Bueno, por aquí estoy yo ahora. Ah, no, primero viene, ¿cómo se llama? Berta. ¿Puedes pasar? Sí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, aquí desde Barcelona, cambio y fuera, como dicen, tuviéramos un walkie-talkie. Es que la cosa es compleja. Voy a presentar a Berta. Tanto Berta como Nuria, que viene luego, son profesoras del Máster de Desarrollo Urbano y Territorial, de la cual yo soy coordinadora académica, y Carles Job, que también es relator de estos diálogos, es director. Bueno, encantada de presentarte, Berta, y encantada de que estés aquí, Nuria. Bueno, vamos a
Berta Sendros. Técnica de participación ciudadana en Ayuntamiento San Feliu de Llobregat. Es coordinadora de procesos participativos del Máster en Desarrollo Urbano Territorial. Por más de 13 años fue técnica y coordinadora de participación en Fomento de Ciudad S.A., amplia experiencia en cómo la participación y colaboración están permitiendo a la ciudad consolidar mecanismos utilizados anteriormente, como los procesos participativos y los órganos de participación, y que nos permite avanzar en nuevas maneras de participar, como las consultas populares no referendarias, la iniciativa ciudadana o la gestión colaborativa. Experta en la aplicación de nuevas herramientas que con un impulso técnico y político para permitir trabajar más transversalmente y mejorar la calidad y la cantidad de participación. Creo que el diálogo a nivel de instrumental con Barcelona ha sido muy fructífero. Tenemos casi cantidad de ediciones, ya como la 19ª edición, con estudiantes de Latinoamérica y profesores mixtos de Barcelona y de España y de Latinoamérica. Bienvenida, Berta. Muchas gracias, María Xavier. El frente de la cámara. Y bueno, muchas gracias a los organizadores para permitirme en este diálogo, ¿no? Bueno, yo básicamente quiero intervenir en 3 elementos, ¿no? Un poco explicar la experiencia de Barcelona, o cómo yo creo que aquí se está generando este debate, ¿no? Sobre la pobreza y sobre la segregación. En este caso, ¿no? Primero sí que me gustaría decir que ha habido una evolución del concepto, ¿no? Antiguamente no, pero hace unos años, por ejemplo, sí que hablábamos de pobreza o marginación, ¿no? Un poco con la idea de que la gente era la responsable de su situación, ¿no? De que esta pobreza o esta marginación era culpa de esta gente la que sufría esta situación, ¿no? Después cambiamos un poco el concepto, ¿no? Y hablamos más de desigualdad y vulnerabilidad, ¿no? Ampliando el concepto a una tendencia colectiva, ¿no? Que no dependía solo de aquellas personas, sino que era algo más general, y además también la amplia mirada, ¿no? También añadíamos no solo la visión económica, sino también el aspecto social, ¿no? Se valora siempre pues, la esperanza de vida o la educación de las personas de las que estamos hablando. Y actualmente yo creo que estamos hablando de derechos a los accesos y de derecho y acceso a los servicios básicos urbanos ahora, ¿no? Es decir, lo que básicamente estamos diciendo es que no es vulnerable, que no es desigual, que lo que es injusto, ¿no? Que lo que necesitamos es que determinadas personas y que todas las personas que viven en una ciudad tengan acceso a una vivienda, a la sanidad, a la educación, al transporte, al trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta es un poco cómo ha ido evolucionando, ¿no? Existen diferentes, ¿no? Me gustaría también incidir en el aspecto del efecto mochila, ¿no? El que cuando tú naces en un contexto determinado, esa mochila que llevas, ¿no? Que ya supone pues, un capital cultural o un capital económico, social, ¿no? Es decir, que ya llevas un bagaje contigo que te permite acceder a determinadas cosas, ¿no? Y que con lo cual esta idea de lo comunitario o de lo conjunto tiene que atacar también a esta colectivización de esta mochila, ¿no? Digámoslo de alguna manera. ¿Qué está pasando, no? Esta falta de derechos se plasma en la ciudad. ¿Cómo se plasma en la ciudad? Se plasma una de las maneras en las que se plasma es a través de la segregación urbana, ¿no? La segregación urbana, como bien sabéis, ¿no? Es la relación de retroalimentación entre las desigualdades sociales y las desigualdades territoriales, ¿no? La tendencia de distintos grupos sociales a separarse en el espacio urbano en función de su poder adquisitivo. Así, ¿no? Si miráramos ejemplos claros, ¿no? Tendríamos pues, en un eje la desigualdad social y en otra la segregación territorial, ¿no? La segregación territorial, la diferencia entre la diferencia de territorio, ¿no? Y la desigualdad social, las diferencias económicas. Si nos vamos a una ciudad
que tiene una alta desigualdad social y una baja segregación territorial, ¿no? Estaríamos hablando de ciudades desiguales, donde gente que vive en un mismo barrio tiene bueno, están en diferente situación social, ¿no? Pues tienen estudios más altos o tienen una renta por cápita diferente. Si nos vamos al otro extremo, ¿no? A una desigualdad social, no, lo he dicho bien, ¿eh? Ahora me he equivocado, ahora estaba pensando, ¿no? Si nos vamos a los dos extremos, ¿no? Estaríamos hablando que si hay poca desigualdad social y poca segregación territorial, estaríamos hablando de ciudades incursivas, estas ciudades donde está realmente todo mezclado y tal. Y si nos vamos al otro extremo, es decir, una alta segregación territorial y una alta desigualdad, nos iríamos a hablar de ciudades excluyentes. En este caso, ¿no? En España, yo creo, o en el caso de Barcelona, esta segregación urbana es limitada, ¿no? Yo creo que en América Latina es mucho más exagerada. En países vecinos y aquí pues tenemos, ¿no? Situaciones en Francia vividas así. En América Latina yo creo que tenéis condominios, ¿no? Y tenéis ¿no? o barrios enteros de vivienda informal, ¿no? Con lo cual esta segregación urbana, ¿no? Cito a Ismael Blanco, ¿no? Es un fenómeno estructural, es menos intenso en España, como decía, que en otros países vecinos, en América Latina, ¿no? Pero actualmente se está estudiando un aumento, tanto por arriba, es decir, en las rentas altas, como por abajo, en las rentas bajas. Es decir, en los barrios donde vive la gente con rentas más bajas, cada vez está más acomodada esta gente con rentas más bajas, mientras que la gente que tiene rentas más altas, más a menudo se van a barrios o a territorios con rentas más altas. Y para mí la parte importante o la parte destacada, ¿no? Del estudio, citando a Ismael Blanco, es que el estudio ahora nos llega a decir que esta segregación urbana tiene una dimensión metropolitana, con lo cual ya llegamos a competencias, ¿no? Municipales, con lo cual si ya segregamos no solo por barrios, sino por ciudades, nos estamos encontrando con diferentes competencias en este caso, ¿no? Voy muy rápido hablando, yo creo que voy a comer, ¿no? Vale, Muy bien, vale. Pero para no quedarme con esta situación de drama absoluto, ¿no? Buscaba también un poco de soluciones. En el campo educativo, ¿no? Existe la Fundació Jaume Bofill, que es una fundación que se dedica a estudios sobre la educación aquí en Cataluña, ¿no? Tienen un concepto que es el efecto amigo, ¿no? Nos contaban, el efecto amigo es por el cual si un niño de una clase social más alta o con un capital cultural más alto se incorpora en una clase con niños y niñas con un capital cultural más bajo, de clase más baja, lo que hace este efecto es que ayuda a los niños de clase social más baja a subir, a tener un capital cultural más alto, y no al revés, ¿no? O sea, que es lo que siempre da miedo a las familias a la hora de mezclar a los hijos con determinadas clases, ¿no? Y precisamente los estudios demuestran que esta relación es al contrario, ¿no? Bueno, esto sería en el campo educativo, pero en el campo urbano, ¿cómo lo hemos trabajado, no? Yo creo que se ha trabajado básicamente a través de 2 o 3 líneas bastante importantes. Una fue la Ley de Barris, empezó en el 2005, si no me acuerdo mal, 2004, era una ley que intervenía en determinadas ciudades con unos indicadores determinados y lo que hacía era invertir sobre todo en proyectos urbanísticos para mejorar aquellos barrios desiguales o más vulnerables, ¿no? Y en el caso de Barcelona lo que se ha hecho ha sido generar el proyecto Plan de Barrios, ¿no? El proyecto Plan de Barrios lo que hace es intervenir en aquellos barrios de la ciudad que tienen unos indicadores más bajos o que demuestran esta vulnerabilidad. Analizando estos indicadores, casualmente, una de las cosas que veía es que las características para, como si dijéramos, entrar en uno de estos planes de barrio, ¿no? Es el porcentaje de población con estudios obligatorios, con estudios universitarios, es decir, el porcentaje de estudios, el porcentaje de temas de salud, ¿no? Taxa de fecundidad en adolescentes o media de vida, ¿no? La superficie media de la vivienda
la superficie, el valor catastral de la vivienda también, ¿no? El índice de renta familiar disponible, la ocupación, cuánta gente tiene trabajo, cuánta gente está en el paro, ¿no? Locales comerciales y suelo destinado a equipamientos por habitante, con lo cual nos encontramos que a nivel urbano existen pocas características, ¿no? Más que el precio y que el precio de la vivienda y la cantidad de suelo destinado a equipamientos, y que en cambio, ¿no?, tienen bastante peso la esperanza de vida o la educación o aquellos elementos que tienen un carácter más social. Con lo cual, ¿qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que, por ejemplo, el plan de barrios sí que incorporaba una nueva mirada, ¿no? Y era la idea de que perdonad, ¿qué idea incorporaba? Incorporaba la idea de que no solo se tenía que intervenir en urbanismo, sino que se tenía que intervenir en más aspectos, ¿no? Ya sea en este aspecto comunitario, pero también en el aspecto ocupacional, en el aspecto educacional, en el aspecto sanitario, en el aspecto, si no me equivoco, era educación, ¿no? El ámbito social, ocupación y urbanístico, ¿no? Igualmente, que nos hemos dado cuenta, ¿no? Que esta alta inversión en barrios vulnerables no reduce la desigualdad. Siguen aumentando, ¿no?, las desigualdades. ¿Y esto por qué pasa, no? También nos preguntábamos, María me ha ayudado un poco a hacer el guión del trabajo, y una de las cosas que hablábamos es que precisamente, ¿no?, esta situación de crisis, ¿no?, es porque las políticas financieras, las políticas de vivienda, las políticas energéticas, las políticas de salud y sanidad no son competencias municipales, son competencias estatales, con lo cual muchas veces quedan lejos de quien tiene la competencia de la gestión urbana, ¿no? Y entendíamos que aquí había la crisis. También, por otro lado, ¿no?, así que entendíamos este cambio conceptual en el modelo de gestión de la ciudad, con lo cual este cambio que pasa por poner a las personas en el centro de la ciudad, ¿no? Estamos hablando, pues, de superillas, por ejemplo, ¿eh? ¿Por qué tenemos que dar espacio a los coches cuando lo pueden tener las personas? Pues estamos hablando de, bueno, de diferentes, ¿no?, ciutat jugable, porque tiene que haber una desplazadura si podemos tener un espacio ocupado por niños que jueguen y que estén bien en la calle, ¿no? Todo esto que demuestra también, demuestra que necesitamos a las personas para sustentar todos estos espacios, ¿no? Citando el estudio que comentaba antes del IGOV, de Barris y Crisi, ¿no? Este estudio, cuando hablaba de desigualdades, también mostraba que aquellos barrios que tienen rentas medias, ¿no?, tienen más capacidad de innovación social, ¿vale? Ya sea por desigualdad temporal, es decir, quién tiene tiempo para dedicar a esta tasca social, ¿no?, o colectiva. Pero igualmente esto también suponía que aquellos barrios donde había un tejido social y asociativo más fuerte había permitido a la gente sustentar mejor la crisis, ¿no? Con lo cual, un poco la conclusión a la que nos quedamos era, vale, hay que intervenir en políticas integrales, hay que intervenir en políticas no solo municipales, sino aquellas superiores, y además hay que tejer que esta ciudadanía pueda también ayudar a sustentar estas situaciones. Y ya está. Estoy un poco rápida, no sé. No, perfecto. Va bien, ¿no? Vamos en tiempo. Y se entendió perfecto. Muy bien, Muchas gracias. gracias. No, tiempo correcto. Hola, buenísimo. Muchas gracias, Berta, porque la verdad es que fue como una mirada desde otro lado, y desde Barcelona, y vemos cómo de pronto esta mirada puede servirnos también a nosotros. Es que es completamente, es un instrumento, es una nueva herramienta, es una nueva mirada. Así que muchísimas gracias. Ahora presentamos a Nuria. Nuria Colomé, también una arquitecta urbanista, no, diferente que Berta. Berta no es arquitecta ni urbanista, es arquitecta y urbanista en la cooperativa Celover, Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo
licenciada en arquitectura en la ETSAB, en la UPC, y máster oficial de urbanismo en el 2013, UPC, más de 15 años de experiencia en la redacción de proyectos urbanísticos y planes, estudios relacionados con la vivienda y procesos de participación ciudadana. Coordinadora del módulo de producción social del hábitat del máster en desarrollo urbano y territorial del ETSAB UPC y docente del bloque de urbanismo del máster de intervención y gestión ambiental, personas y sociedad de la UAB, de la Universidad de Barcelona. Ha desarrollado diferentes estudios y guías vinculados a la vivienda y los modelos alternativos de acceso a la vivienda, como la guía Facilitemos el acceso al suelo, dirigida a dar herramientas a las administraciones locales para facilitar el acceso al suelo a cooperativas de cesión de uso, o la guía hacia la arquitectura feminista en la convivencia. Fundadora de la cooperativa de trabajo Celover, Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo Social. Le doy la palabra, gracias. Gracias a vosotros y vosotras. Tengo una presentación que la pondré después, yo creo. Es que es súper bien la presentación de Berta. Es que voy como... Si yo también quería empezar hablando de vulnerabilidad y pensaba si saltarlo, pero sí que hay una parte que me gusta hablar de vulnerabilidad, porque yo creo que ayuda como a enlazar los dos temas que queríais hablar, que es el tema de no pobreza y relaciones sociales, ¿no?, que hay vinculados. Porque hay un artículo de Marta I, que es investigadora social, que se llama Vulnerabilidad o Explotación, y hace una definición que me parece muy interesante de vulnerabilidad, porque va a buscar la raíz, que es vulnus, que quiere decir herida, ¿no? Y con ella lo que hace es como referencia a que todas podemos ser heridas, ¿no? Y de alguna forma todas podemos ser vulnerables, y lo que hace que no seamos vulnerables, ¿no?, es los tejidos o la capacidad que tengamos de construir relaciones entre nosotros. Con lo cual, ¿no?, de alguna forma empezamos a hablar de diferentes vulnerabilidades, ¿no?, porque sufrimos vulnerabilidades por el hecho de ser mujeres, de ser migrantes, de ser pobres, ¿no?, etcétera. Y además, ¿no?, el problema es qué capacidad tenemos para darle respuesta. Y no solo, ¿no?, como decía Berta, ¿no?, qué capacidad tenemos de darle respuesta, sino qué apoyos tenemos para darle respuesta, incluso, ¿no?, si hay alguien, ¿no?, o un sistema que nos impide darle estas respuestas, ¿no? Con lo cual, bueno, quería entrar, ¿no?, en este tipo de, en estas relaciones que nos permiten no caer en esta vulnerabilidad. Además, por otro lado, también quería, ¿no?, como empezar hablando de Lleida Barris, Clara Barris, y añadir un elemento que para mí es importante y que creo que no lo menciono, que es el tema de la vivienda. ¿Vale? Entonces, enfocaré bastante el tema de la vivienda, porque creo que es como, ¿no?, hemos ido hablando, ¿no?, como es como esencial, es donde pasa la vida, ¿no?, donde vivimos, desarrollamos los cuidados, cuidamos y nos cuidan, incluso, ¿no?, actualmente también trabajamos, con lo cual no tener acceso a la vivienda y no tener esta vivienda en condiciones, al final es lo que genera, ¿no?, esta vulnerabilidad. Y esto, ¿no?, como hablamos como esta exclusión. En la situación actual, ¿no?, en nuestro contexto es como hay una doble línea, ¿no? Es las que somos propietarias, las que no somos propietarias. Y a partir de aquí, ¿no?, quería como hablar de tres grandes bloques. La gente propietaria, ¿no?, tiene unos problemas vinculados a la rehabilitación, al mantenimiento de su parque, y que entran, ¿no?, con todas las líneas de intervención. Y hay la gente que no es propietaria y por lo tanto tiene tanto problemas de acceso como de mantenimiento, ¿no?, de esta tenencia de su vivienda. Y creo que apuntaba, ¿no?, de primeras, que hablaba Federico, de si podemos o no generar este diálogo, y al final estamos en un punto en que aquí estamos repensando, ¿no? Es decir, ya se han dado estos procesos de la ley de barrios, ¿no?, leyes de barrios, plan de barrios, pues bueno, pero no estamos consiguiendo, pero como dice Berta, al final los barrios, ¿no?, que eran vulnerables siguen siendo los mismos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal para que no consigamos que las condiciones cambien? A lo mejor cambia la gente, pero no cambian las condiciones en estos barrios, ¿no? Con lo cual creo que el diálogo es como muy, muy pertinente en este sentido. Si entramos en el primer bloque, que es el de rehabilitación, ¿no?, que es donde había entrado Berta, se inicia el proceso, ¿no?, con las migraciones que llegan a la ciudad, y con lo cual, ¿no?, acaban viviendo, además es como contradictorio, ¿no?, que son migraciones que llegan a las ciudades para construir la ciudad, ¿no?, para ayudar a generar los grandes, ¿no?, desarrollos, crecimientos, actos, ¿no? En Barcelona son las exposiciones universales, el metro,
pero no tienen vivienda, ¿no? Con lo cual en la periferia se generan estos barrios que en un primer momento son autoproducidos, pero se construyen, ¿no?, finalmente en las propias periferias, ya sean polígonos de vivienda o barrios, ¿no?, de vivienda, que son estos que ahora, ¿no?, cuando hablamos de los indicadores, al final, ¿no?, los que trabajan dicen, bueno, sí, hemos acabado descubriendo aquellos barrios que ya sabíamos que saldrían, ¿no?, y ahora los tenemos, ¿no?, con nuevos indicadores, que está muy bien, ¿no?, entender que al final ahí estamos como agrupando, ¿no?, muchos elementos de vulnerabilidad, ¿no?, que hacen que al final sigan siendo estos barrios. En estos barrios tenemos procesos, hablábamos, ¿no?, de pensar la ley de barrios, 2004, el plan de barrios fue la Versa, el plan de barrios ya estamos situados en el 2016, ¿no? El plan de barrios hace un giro ya, ¿no? En la ley de barrios, ¿qué es lo que nos pasa? Que se centra en espacio público, ¿no? Otros elementos, pero muy centrado en espacio público. Y aquí se dan dos fenómenos: o gentrificamos, quiere decir, ¿no?, ¿qué nos pasa? Que gentrificamos en la lógica de hemos mejorado las condiciones, el barrio es más chulo, con lo cual la gente que no es propietaria no se puede permitir los precios nuevos de alquiler en estos barrios, pues algunas veces, y otras situaciones es que no conseguimos y la gente que es propietaria, incluso con bajos ingresos, acaba pasando que vende su vivienda porque necesita esos ingresos, se va a vivir a un barrio en que está en las mismas condiciones en que estaba, ¿no?, y se va generando la exclusión, ¿no?, y polarizando más algunos barrios, o sencillamente no se consigue, ¿no? Esa intervención es superficial, con lo cual no conseguimos actuar. Entonces aquí yo os comparto, para que al menos ver la imagen, no entendemos que hemos entrado en una nueva fase. Perdona. Ahora no estoy aquí. Es que no sale. Estoy compartiendo. Vale. Ahora quería. A ver. Ay, es que aquí no sé cómo llegar. Ah, vale, perfecto. Ya está, ¿no? Sí. Vale, quería hablar de este caso porque hay como un cambio de paradigma, ¿no? De lo que se plantea es que los procesos de rehabilitación se tienen que concentrar en la vivienda. ¿Por qué? Porque la vivienda al final es lo que nos hace, ¿no?, arraigarnos al sitio donde estamos. Es decir, si nos cambian la calle no nos implican a nosotras, sino que puede hacer un proceso en que no implica a la comunidad, con lo cual no, lo sientes lejano y no te implicas. En el momento en que entramos en la vivienda, pasan dos cosas. Una, que es la tuya, con lo cual si te mejoran tu vivienda, tú te has tenido que implicar porque si no, no van a entrar en tu edificio. Y por otro lado, si has colaborado en hacer que esto pase, ¿no?, la implicación que tienes en el proceso hace que tengas ganas de quedarte allí y además has establecido comunidad. Con lo cual, no cambiamos los patrones y ya no estamos entrando. Ya os he enseñado algunas imágenes. Ya no estamos entrando, ¿no? Este es el primer caso que se dio, que es el área de conservación y rehabilitación en Santa Coloma de Gramenet. Es un barrio denso, ¿no? Uno de los barrios, ¿no?, con rentas más bajas y con mayores índices, ¿no?, de vulnerabilidad de toda el área metropolitana. Y el cambio es completo. Dicen, no queremos intervenir en el espacio público, porque intervenir en el espacio público, al final, lo que conseguimos es que los vecinos se alejen y parece que mejoramos y que los cambios se dan gracias a eso. No, lo que queremos es conseguir ir comunidad a comunidad, organizando todas las comunidades, con lo cual es necesario implicar a todas las personas que hay en el barrio, ¿no?, para conseguir que esto pase. Y empezamos por las asociaciones de barrios, ¿no?, la asociación más activa, las personas que hay ahí. Intentamos convocar a todos los presidentes y presidentas de las comunidades. Cuando esto lo conseguimos, ¿no?, podemos intentar conseguir convencer comunidad a comunidad, ¿no?, finca a finca, para que se den estos cambios. Ya veis, es una entrada, 32 edificios, ¿no? No llega a 360 viviendas, pero finalmente lo que se consigue es que la gente que esté allí se implique. Y dos, otro tema importante, cuando intervenimos en espacio público, quien al final pone el dinero es un dinero público, que llega allí, no cae y ya está, ¿no? En la intervención en la vivienda, ¿cómo se plantea? Se plantea de tal manera que son las propias personas que residen allí que van a pagar esta vivienda, ¿no?, esta rehabilitación, con ayudas, ¿no?, con parte de subvenciones, con una financiación, con el proyecto que se desarrolla desde el ayuntamiento, pero finalmente son ellas que pagan en cuotas de, a lo mejor son 30 euros, 40 euros al mes, van pagando, ¿no?, en 5 o 6 años lo que necesiten para financiar la intervención. En Santa Coloma ha pasado, y además tiene esta gracia, ¿no?, que los vecinos y vecinas deciden como quieren,
y escogen estos colores, ¿no? Para decir, hemos cambiado nuestro barrio, ¿no? Realmente. Aquí son, ¿no? como algunas de las imágenes. Y esto, ¿qué ha pasado? Que fue difícil de arrancar, pero ahora las otras áreas que habían planteadas, todos los vecinos quieren sumarse a eso, ¿no? Con lo cual ya se ha empezado el proyecto en una zona al lado, en el propio Santa Coloma, pero es que las personas técnicas que estaban trabajando en esto están en el área metropolitana y se están iniciando proyectos en diferentes municipios, ¿no? En Cornellà, ¿no? En las cuatro esquinas de Barcelona se están haciendo proyectos de este tipo. Nosotros estamos trabajando en uno de ellos y al final, claro, este ejemplo de referencia hace, ¿no? Que puedas plantear, decir, es que podemos conseguirlo al final, ¿no? Con esta pequeña intervención no es una subvención solo, sino es la complejidad de conseguir una administración que te pague, que pase cada mes un recibo. Es mucho más fácil otras opciones. Pero al final llevan, ¿no? 3 años y el nivel de morosidad es muy bajo, ¿no? O sea, se está consiguiendo que la gente que teóricamente, ¿no? En cualquier otro concepto no serían solventes para ¿no? emprender procesos de este tipo, se está consiguiendo que intervengan. Si saltamos el otro tema en relación a la vivienda, ¿no? Y cómo está cambiando el paradigma con la intervención del colectivo, ¿no? De la gente, quería entrar casi como súper rápido a lo que es el mantenimiento de la vivienda, es decir, a la pérdida de vivienda, ¿no? Y cuáles son los procesos. En Barcelona, ¿no? Área metropolitana, estamos en un contexto de subida del alquiler, ¿no? En Barcelona estamos en un 40% hace un año, ya las estadísticas hablaban de un 40%. La media en Cataluña era del 20 hace 10 años, ¿vale? Estamos 20, 30 ya en Barcelona, estamos en el 40, ¿no? Están cambiando cosas. Y estamos hablando de que seguramente el gasto que hacen las familias en vivienda está rondando el 47%. Si contamos alquiler, ¿no? Y toda la que son los gastos vinculados de servicios. Con lo cual estamos en una situación muy límite a nivel de que la gente pueda mantener su vivienda, con lo cual se han dado procesos, ¿no? De desahucio, tanto a nivel de hipotecas en una primera fase y en estos momentos, ¿no? De alquiler y de ocupaciones, ¿no? Porque al final cuando no puedes mantener la vivienda o producimos un proceso, ¿no? Como invisible de desahucio, que es la gente que se le acaba el alquiler y le suben mucho, se tiene que ir, o te quedas en la vivienda porque no puedes. Entonces tenemos estas realidades. Y aquí quería hablar así muy rápido, ¿no? De cuando se ha conseguido empezar a dar la vuelta, a pesar de que la situación es crítica igualmente, ¿no? Es cuando aparecen movimientos como la plataforma de afectados por la hipoteca, en este momento el sindicato de inquilinas, que hacen dos cosas, ¿no? Por un lado, hablan de ayuda mutua y de autocapacitación de las personas para poder hacer frente a estos procesos, por un lado, y por otro lado, se empieza a trabajar en lo que es los cambios legislativos. Es decir, en España han desaparecido prácticamente lo que son los desahucios vinculados a la hipoteca, porque se ha conseguido, ¿no? A través del trabajo de la plataforma de afectados por la hipoteca, el cambio de la ley, ¿no? Con lo cual los bancos no pueden actuar de esta forma y se han conseguido moratorias a nivel de desahucios por alquiler y durante 6 meses estuvo vigente una ley de regulación de los precios de alquiler. Bueno, está suspendida, intentaremos avanzar, pero que son consecuencias, ¿no? Y son esfuerzos y como diría, ¿no? Cosas que se han conseguido gracias a este trabajo comunitario, ¿no? Y como mínimo que hay este proceso de empoderamiento de la gente para intentar, ¿no? Hacerse dueñas de lo que les está pasando. Y así, para acabar, a nivel de acceso a la vivienda, todo esto, ¿no? Nos lleva a... Aquí estamos intentando parar la situación, pero necesitamos una alternativa a la vivienda. La alternativa a la vivienda no puede ser únicamente la compra en nuestro contexto o un alquiler que es tan inestable, ¿no? Con lo cual se ha generado un movimiento vinculado a las cooperativas de vivienda en cesión de uso que han cambiado el paradigma de entender lo que eran las cooperativas, ¿no? en nuestro país. En nuestro país las cooperativas tradicionalmente han sido cooperativas de compra, con lo cual, ¿no? Unas personas se organizaban, compraban y cuando hacían la cooperativa se dividía y eso pasaba a formar parte del mercado. Una cooperativa de cesión de uso lo que plantea es que el edificio es propiedad de la cooperativa y las personas tienen derecho a usarlo, con lo cual la cooperativa siempre mantiene, ¿no? Este precio asequible, ¿no? Y compartido de cuál tiene que ser el precio de la vivienda. Os pongo algunas imágenes porque en el contexto catalán el proceso de cooperativas de vivienda además se ha vinculado, ¿no? Esto muy vinculado al derecho a la vivienda, ¿no? Estos procesos de reclamación del derecho a la vivienda de las personas, en cuál es la alternativa, porque el mercado no nos la está dando, ¿no? Con lo cual se retroalimenta la idea de tenemos que cambiar, ¿no? Y generar una vivienda que esté fuera de mercado, que no puede ser solo la pública, ¿no?
En España, en Cataluña, al final hay vivienda pública, vivienda privada, ¿no? A precios de mercado y con las reglas de mercado especulativo. Con lo cual es un modelo que permite, ¿no? Como abrir nuevas miradas sobre qué tiene que ser la vivienda. Y entonces hay esta imagen sobre el derecho a la vivienda, pero también sobre la comunidad, ¿no? Sobre cómo tiene que ser una vivienda. Esto ha implicado cambios en leyes en cómo tiene que ser una vivienda, ¿no? Y aquí traía como algunos ejemplos para entender, ¿no? En este edificio que se van generando, ¿no? Todas las plantas bajas, ¿no? Etcétera, ¿no? Se van generando estos espacios que son comunitarios, ¿no? Le llamábamos, ¿no? Como la idea de vivienda rellano, ¿no? Porque el rellano de las escaleras, pues algunas imágenes, ¿no? Acaba convertido en esos espacios, ¿no? Para la vida cotidiana. Y en relación a las vulnerabilidades, ¿no? Y a la pobreza, si queremos recuperar la idea, sí que es cierto que este modelo, ¿no? Cuando vemos esto en estos momentos, no es, ¿no? Para según a pesar de ser vivienda protegida, es decir, que es gente que sí que tiene ingresos, ¿no? Que les permiten acceder a la vivienda protegida, sí que ahora se ha iniciado, ¿no? En los últimos 2 años un proceso de cómo incorporamos a estos procesos de vivienda colectiva, colectivos, ¿no? Es decir, grupos de personas que no pueden tener acceso, porque sabemos que se están desarrollando con personas con un nivel de formación X, ¿no? Con un nivel de tiempo para poder hacer estos proyectos que no es, ¿no? el que tiene todo el mundo, con lo cual la manera es intentar introducir estos colectivos. Y ahora nos está en este trabajo y por fin, ¿no? En Barcelona ya hay un par de proyectos en que algunas viviendas, la propia comunidad ha decidido que se van a dirigir, ¿no? A colectivos de personas extuteladas, ¿no? Personas que están, ¿no? Sufriendo violencia machista, etcétera, etcétera. Y esta era la idea. Bueno, muchísimas gracias, Nuria. Algunas imágenes por aquí. Y ya está, esto me lo sé. No, ahora como que todo esto te lleva a pensar cómo trabajamos, ¿no? Como arquitectos y que tenemos que construir las cosas de otra manera. Y aquí había como algunas imágenes de cómo esto se trabaja, ¿no? Ya sea a nivel de barrio, ¿no? A nivel de los propios edificios. No podemos, ¿no? Seguir trabajando desde fuera. Vale, gracias, Nuria. Magnífico. Muchísimas gracias. Magnífico, de verdad, las dos. Aquí en Barcelona, yo voy estoy viendo toda esta gente levantando la mano. Déjame, ¿cómo se sale de acá? Si quieres, cierre la presentación. A ver. Ok, listo. Listo. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, cortos porque ya son, en realidad estamos a 5 minutos de lo que era la hora pautada, pero arrancamos unos 10 o 15 minutos tarde, ¿no? Podemos alargar un poquito la sesión si les parece. Vale, entonces yo no quiero quitar mucho tiempo, yo lo único que quiero decir que de verdad ha sido un panorama excelente. La idea de terminar con Nuria, a mí me ha parecido que de alguna manera te conecta con el principio de nuevo y ha puesto como el ojo en el tema del colectivo, el de las personas, y yo creo que ponerlo en el centro a estas personas y entender que lo que hablábamos antes como una nueva forma de poder, yo lo que me gustaría es que en algún momento me respondas también, o sea, cómo entonces lo que no es privado, o sea, público, no quedaría un poco como al margen, el espacio público, ¿no? Que nos comentes un poco cómo se conecta toda esta nueva transformación de estos barrios con los espacios públicos que ya están, ¿no? Yo diría que en Santa Coloma ahora el proceso es, ahora sí que podemos intervenir en lo público. Vale. Ahora ya lo hemos hecho, podemos empezar por otro barrio a intervenir a nivel de vivienda y ahora ya sí. Sí, ¿no? Y ahí estaban planteando cuál tenía que ser. Claro, me parece interesante porque lo primero es la organización de las personas y yo creo que ya de alguna manera, bueno, yo voy a dejar para que se hagan preguntas entre ustedes. La otra, Berta, por ejemplo, a mí me pareció muy interesante la idea de la educación urbanística también, un poco entender, bueno, no me voy a poder hacer resumen porque tenemos poco tiempo, pero yo también me gustaría el tema del proyecto del plan de barrio urbano y los indicadores. Comentaste
cómo se conectan actualmente, o sea, con lo que comentó Nuria, ¿no? Bueno, Robert, thank you very much, Robert, porque tu presentación también nos amplía el tema y vemos que también hay los mismos problemas, y yo diría que volvemos otra vez al final a las personas estaban involucradas en esta nueva imagen de esta nueva ciudad reconstruida después de un terremoto o de un tsunami, y cómo vemos que el cambio que puede haber entre si no hubiera estado las personas involucradas. Y todo, bueno, la relación recíproca, la idea del reflexivity, muy interesante. A mí me gusta mucho también lo de Mireya Lozada, la idea de la semilla, lo de la polarización. Yo preguntaría, o sea, la polarización es la semilla de todos estos procesos de deterioro social y urbano, y luego me gusta mucho cómo termina con la idea del sentido común, y sentido común, o sea, la unión como sentido común, pero lo común que también acepta la diversidad, o sea, con una complejidad que el sentido común no es en lo que todos estamos de acuerdo, sino que es como aceptar el otro y la diversidad. ¿Quién me salté? Más nadie. Yo creo que es importante que le demos la oportunidad a cualquiera de ustedes que quiera responder. O un comentario. O maybe le podemos dar un derecho de palabra a cada ponente muy breve, ¿no? Como para cerrar, si están de acuerdo. Me parece bien, porque yo no creo que las preguntas, si hay preguntas del público, sí sería interesante que sepamos que las vamos a recoger, que en algún momento las vamos a responder, o sea, todo esto, estamos en el mismo tema. Vale. Vale. Robert, we're going to give like 1 minute or 2 minutes to each one of the speakers in order to make a final statement or something. So we'll begin with Mireya. Mireya, cuando quieras, un comentario en relación a este tema de la educación, la formación, a tus últimos puntos. La polarización no es, en relación a la pregunta que ella formula, no es una semilla, ella es consecuencia de una política y de una intencionalidad y una instrumentalización de esa, incluso de la fractura social existente previamente, ¿no? De las desigualdades y la utilización de esos resentimientos con fines políticos. En ese sentido, el trabajo consiste en evaluar cómo esa polarización territorializó, o sea, el conflicto se territorializó y tuvo un impacto en los espacios sociales de convivencia y en lo común. ¿Qué es lo común? Lo común es efectivamente el reconocimiento de esa diversidad, pero es lo común lo que construimos juntos, lo que elaboramos, y ahí por supuesto hay diferencias y hay tensiones. No es eliminar el conflicto, sino cómo manejarlo pacífica y democráticamente y seguir conviviendo juntos, ¿verdad? Sin negar al otro, pero además, sobre todo en los barrios populares de Venezuela, donde los elementos de solidaridad, de cohesión, de redes de apoyo mutuo son, bueno, han sido fundamentales, y han sido tan fundamentales que hasta ahora, después de 22 años de conflictividad y de tensión y de violencia política, y de utilización instrumental de los sectores populares y de lo popular, todavía la gente de los barrios sigue trabajando juntas, además para sobrevivir, porque la precarización es enorme. Entonces yo creo que esa sistematización es importante que la hagamos también. ¿Cómo es en esa situación de precariedad y de pobreza y de violencia y utilización de esos sectores, ellos han logrado, bueno, sobrevivir y porque uno que trabaja, por ejemplo, conjuntamente a propósito de Fe y Alegría con la Compañía de Jesús en Venezuela, nosotros adelantamos un programa de reconstrucción del tejido social en algunos sectores populares que ellos llevan en algunas regiones del país, y entonces nos planteamos qué hacemos, cómo comenzamos, a partir de qué.
Bueno, a partir de las necesidades comunes, y entonces empezaron a construir y a generar elementos y un poquito problematizar en ese sentido pedagógico, y en ese sentido es utilizar esa fractura y esos elementos que ellos mismos lo están viviendo para problematizar y concientizar sobre las consecuencias y seguir trabajando en conjunto, y han logrado, entonces ellos hablan, bueno, es que estamos divididos, estamos peleados entre nosotros, no podemos seguir, o sea, hay toda una narrativa y una resignificación de esa confrontación que además que ha afectado a las familias, etcétera, que está tomando otra forma. Esa es una apuesta importante, yo creo que tenemos que utilizarla para la reconstrucción del tejido social, pero también la reconstrucción democrática. Entonces, en ese sentido, creo que lo común sigue siendo esos elementos de democratización de los espacios, del trabajo conjunto, qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, en algún barrio es necesario construir unas escaleras. En ese momento era ese punto lo único común, que estaba siendo imposible hacerlo por la confrontación. Pues no, decidieron que a partir de cosas concretas y experiencias concretas de trabajo sobre las necesidades que estaban enfrentando, era que podían trabajar juntos, y así entonces empezó a desvanecerse, y un poco por eso es que la despolarización se ha ido dando. Bueno, porque hay que trabajar, compartir, y además es entonces sentir de nuevo ese bienestar del compartir y el trabajo colectivo. Lo cual es muy importante en el espacio público. Yo creo que al final Totalmente. el espacio público pasa a ser el territorio Así de es, la es lo reunificación público. y del trabajo. Es lo común y lo público, Correcto, exactamente. exacto. Bueno, maybe Robert, do you want to make a comment, final statement? Sure. The surprising message coming out of architecture is an architecture elsewhere, is that once the basic needs are satisfied, the reconstruction of the physical community presents the greatest vehicle for the reconstruction of the social community. Exacto. Okay. Básicamente lo que Robert ha dicho en pocas palabras es que, hablando desde la arquitectura, pero también desde el trabajo del espacio físico, es que es un instrumento que contribuye a la reconstrucción del tejido social como la consecuencia fundamental. Es decir, desde lo físico, espacial, se satisfacen las necesidades de la mayoría para luego lograr consolidar esa reconstrucción del tejido social o democrático, como lo decía Mireia. Ok, adelante Barcelona, cambio. Sí, y lo que dice Roberto también, que me parece interesante, es que entonces volvemos a la idea de que reconstruir, después de reconstruir lo básico, reconstruir, que es el tema que estábamos hablando ahora, es lo que vuelve a unir a las personas, ¿no? De paso Bueno, exactamente, solo lo que por Nuria creo que hemos reforzado las dos, ¿no? Que años de políticas de rehabilitación del espacio público, ¿no? Lo que han hecho en algunos casos ha sido a fomentar o beneficiar, ¿no?, al sector financiero, con lo cual a esta necesidad de reinventar, ¿no?, otras alternativas a esto. Sí que es verdad que el primer plan de barrios, ¿no?, comentábamos antes, intervenía en derechos sociales, ¿no?, así como una mirada muy amplia, en educación, en promoción económica, ¿no?, ocupabilidad y tal, y en urbanismo. Y actualmente además añade vivienda y añade cambio climático, si no me equivoco. O sea que poco a poco también se van mirando, ¿no?, qué aspectos es necesario incorporar en estas políticas de rehabilitación. Yo finalizaría aquí. También, bueno, y también, perdón, en estos procesos, y tanto en el plan de barrios como en la ley de barrios, ¿no?, yo creo que la implicación de la comunidad en ambos casos tuvo bastante importancia, ¿no? En la ley de barrios en concreto era muy estructurada, ¿no? Una comisión de seguimiento con 3 representantes de no sé dónde, 4 de no sé dónde, y en cambio el plan de barrios ha sido algo más flexible y a lo mejor algo más comunitario, ¿no? Pues a partir de reuniones abiertas con todo el vecindario, poder explicar el proyecto, poder empezar a generar propuestas y tal. Perdón. No sé qué quería decir, pero respondiendo un poco a, ¿no?, y añadiendo, yo diría que siempre nos preguntamos cómo tenemos que intervenir en el espacio público.
Y es cierto, pero es caro, no genera comunidad muchas veces y es más fácil. Con lo cual es cierto que muchos de los proyectos y el plan de barrios que tiene esta mirada, no más de la vivienda, acaban desapareciendo. No es lo más difícil, es decir, estos procesos de rehabilitación valen, ¿no? ¿Qué está pasando con el plan de vivienda en Barcelona? ¿No? Se gasta más dinero del previsto y se rehabilita una tercera parte de las viviendas. Mucho más complejo, mucho más caro, porque das más ayudas, porque es lento, ¿no? Con lo cual es muy fácil, ¿no? Caer en y el espacio público cuando, ¿no? Entonces, está claro que el espacio público es el final de un proceso y es necesario que mejore, pero es cierto que se puede mejorar no solo peatonalizándolo y pintándolo de colores, según cómo, ¿no? Es decir, que no podemos extender esto a todas partes, pero que son intervenciones súper caras, ¿no? Y arreglar, ¿no? El espacio comunitario de 30 viviendas es lo mismo que arreglar la urbanización de 1 metro cuadrado. ¿Vale? Entonces, si ponemos en relación decir estas cosas, piensas, hemos gastado mucho dinero en estos entornos y no nos ha servido. Entonces, yo soy muy reacia por esta sensación de que evitamos lo complejo, ¿no? Y al final lo complejo es lo que nos va a dar resultados. Bueno, esa Ya me quedó claro. A mí me parece que era importante porque en Venezuela, bueno, hemos visto que se están haciendo trabajos con el espacio público y es lo que hace con el común de todos. Pero claro, estamos hablando de que ustedes llevan, como decía Federico, un camino recorrido diferente y nosotros estamos en otro camino del recorrido. Y que las viviendas son otras, es decir, que aquí el primer espacio de comunidad, de socialización de la gente son las comunidades de vecinos y vecinas, ¿no? Y en los contextos de los condominios es la calle, ¿sí? ¿Vale? Entonces, que aquí tenemos que entender esto, es decir, que aquí hacer comunidad, al final, no tener conflicto, pasa por la escalera. Y si no resuelves esto, en la calle no va a funcionar, porque si estás peleado con el vecino de al lado, la calle la va a estropear, ¿no? Entonces, en vuestro paralelismo es otro, porque la gente se puede arreglar su vivienda, ¿no? Con otras condiciones, y que son proyectos distintos. Bueno, yo creo que quedan muchísimas preguntas abiertas a partir de lo que han sido estas 4 ponencias que evidentemente tienen rasgos comunes, puntos de afinidad, diferencias obvias basadas en la estructura social, política, económica de una ciudad como Barcelona o Caracas o el sur de Asia, ¿no? Evidentemente lo que quisiéramos de estas discusiones o estos diálogos es tratar de entender cuáles son esos territorios comunes, esos aprendizajes que pueden derivar de un lugar a otro y tratar de que a partir de acá podamos también, con la relatoría de los expertos, tratar de construir una base conceptual para el futuro desarrollo de los trabajos de laboratorio. Así que muchísimas gracias a todos por la paciencia, disculpen las demoras que tuvimos al inicio y los invitamos a una próxima sesión que tendrá lugar, si me ponen la pantalla, en una fecha siguiente. Evidentemente esto se va a complementar incluso con unos posibles viajes académicos que haremos a la ciudad de Barcelona para conocer a viva voz, en detalle, algunas de estas experiencias con estudiantes de maestría de Venezuela o profesionales que están interesados también en que este diálogo pues trascienda de alguna manera las fronteras, ¿no? La siguiente sesión, si no me equivoco, está prevista para el 12 de abril y tiene que ver con la movilidad y el tema de la accesibilidad como derecho a esa nueva urbanidad para la renovación de la vida en los barrios. Y los ponentes, bueno, serán anunciados próximamente porque están en trámites de confirmación. Así que muchísimas gracias. Barcelona, Marisabel, cierras tú, por favor. No, yo quería comentar que la sesión del 8 de marzo, que aquí tuvimos salida a la calle y la ciudad fue tomada, etcétera, no nos permitió hacer la sesión del 8 de marzo, la cual pasamos, y por otro lado, a mí me gusta que la hayamos pasado para el final, ¿no? Será la sesión última, que en vez de ser la movilidad, la accesibilidad, yo siempre digo que cuando estamos hablando de urbanismo, siempre dejan los barrios para el final, cuando ya está todo dormido, cuando todo... En cambio aquí estamos dejando el tema de la participación como motor del empoderamiento social para la transformación y desarrollo de los barrios, se pasó para el 26 de abril, o sea que será el último diálogo. Ya estamos en el 25%, nos queda el 25%, que son de los 8, nos quedan 2 diálogos, están todos invitados y después ya entraremos en el cierre
y bienvenido Caracas a Barcelona, porque esperamos aquí hacer un intercambio importante, sobre todo en miras de la publicación, que va a ser bastante complejo, porque tenemos una riqueza de materiales fantásticos, pues, que tendremos que pisar aquí. Bueno, gracias a todos los ponentes, gracias Caracas también. Bueno, se da por terminado, ¿no? Un aplauso.